Bien, en esta nueva entrega de nuestro curso de antropología, esta es la segunda parte del curso. Recordemos que primero fue Teología de la Trinidad, donde estudiamos el dogma desde todas sus fuentes posibles, y ahora ya llegada esta semana 10, esta no semana 9, semana 10. Nos quedan dos clases y hoy veremos la redención en Cristo. Porque habíamos visto todo el tema del pecado, todo el tema de la caída del ser humano, cómo afecta el pecado, pero como habíamos visto hace tiempo, el Señor no permite que las cosas pasen sin que Él haya dejado una provisión. En esta imagen podemos ver ya un Jesucristo más latinoamericano, una pintura de un dibujo de Máximo Cerezo Barreda que representa la Santísima Trinidad actuando en Cristo y en las personas. La fe cristiana es una fe profundamente antropológica. Es una fe que está, de hecho, la fe judeo-cristiana. Y no hay que equivocarnos en esto. El Señor Dios se reveló de una manera que podamos entender los seres humanos en esta tierra, en este mundo, aquí y ahora. Entonces, Dios verdaderamente ama al mundo. Dios verdaderamente ama a sus criaturas y nos ama a nosotros. Y en su amor ha provisto, junto con la caída de la humanidad, también su redención en su Hijo Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Francis Asbury decía, el sacrificio de Cristo es el fundamento de nuestra salvación, pero el Espíritu Santo es quien la hace efectiva en nosotros, llevándonos de gloria en gloria. Esto es no menor esta reflexión, pues Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Y el Espíritu como el Espíritu de Dios que nos insufla en Jesucristo, que se nos es insuflado, como un Pentecostés. Todos vivimos de alguna manera nuestro Pentecostés. Y es el Espíritu el que nos guía en esta época. Claro, es una acción trinitaria, pero específicamente quien nos guía, nos convence de pecado, es el Espíritu Santo. Y aquí vemos un diagrama de las etapas del ser humano antes de la redención, de su estado de redención. Entonces, tenemos, a ver, bien, el ser humano en sus pecados, la caída, está en un estado caído, en una esclavitud del pecado. Quien obedece al pecado, quien está sujeto a los pecados, a las pasiones tanto del mundo como de sus concupiscencias, es decir, de sus deseos desordenados, está en una, y esto lo dicho por Jesucristo, está en esclavitud, slavery. Pero Dios, mediante Jesucristo, nos llama a la libertad. Y en la libertad somos llamados hijos de Dios y pasamos a una nueva servidumbre. Somos adoptados como hijos de Dios y luego quienes entramos a la fe, entramos a una servidumbre, una esclavitud bendita en Cristo, a un servicio voluntario. La obra redentora de Cristo en la restauración de la humanidad, desde una perspectiva arminiano-wesleyana, esta salvación tiene un doble propósito. Primero, busca liberar al ser humano de la culpa del pecado y transformarlo en un reflejo de la santidad divina. Es decir, liberarlo del pecado, pero ¿cómo, en qué términos se nos libera del pecado? ¿Cómo se nos libera del pecado? Nosotros como estudiantes de teología, debiéramos no solamente conformarnos con decir, Cristo nos liberó del pecado, porque claro, esa es una respuesta correcta, pero no completa la explicación, todos los por qué, y aquí estamos para hacernos preguntas, dudas, consultas. Esa es la idea de hacer y de pensar teología. Entonces, no solamente nos libera del pecado,
el pecado que llevamos, del pecado heredado de Adán, sino que nos libera también y nos transforma de manera gradual. Wesley sobre esto dijo que Cristo no solo nos justifica, sino que también nos santifica, restaurándonos a la imagen de Dios. Y aquí volvemos al tema de la imago Dei, porque el propósito de Dios es devolvernos a esa imagen, porque la imagen de Dios, como un estado edénico, como la perfección del ser humano, como la humanidad plena, es el estado esperado y querido por Dios para el ser humano. Entonces, cuando aparece gente con ese locus, con ese discurso de que el ser humano es, y ojo, lo dicen ya en el estado ya, lo dice sobre cristianos. Entonces, ¿quién ya siendo cristiano habla de gente cristiana que son terribles, que son terriblemente pecadores? No entiende de qué se trata esto de la restauración. También hay otra mala concepción de la restauración porque la gente se ha popularizado, gracias a estos movimientos evangelísticos masivos, la idea de que la restauración, de que la redención en Cristo es un suceso, cosa que veremos durante todo este y refutaremos durante toda esta clase. Bien, volvamos al tema de la restauración, la justificación. Entonces, en segunda de Corintios, capítulo 5 verso 17, el apóstol Pablo afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Francis Asbury, un teólogo wesleyano, afirmó sobre esto que el sacrificio de Cristo es el fundamento de nuestra salvación, pero el Espíritu Santo es quien hace efectivo, efectiva en nosotros esta, llevándonos de gloria en gloria. Es decir, la visión arminiano-wesleyana, que es reformada propiamente tal, y es evangélica, esta visión es positiva, es antropológicamente positiva, porque ve que si bien la humanidad ha caído, la humanidad está afectada por el pecado, hay algo de la imagen de Dios y hay algo de la gracia de Dios que impide que el ser humano no pueda recibir el mensaje de Jesucristo, no pueda recibir la salvación y no puede inteligir. Porque volvemos a lo mismo, la fe cristiana es una fe profundamente antropológica. ¿Por qué? Porque está revelada en términos que el ser humano, que todo ser humano de toda nación pueda entenderlo. Es perspicua, se da a entender fácilmente. En Romanos capítulo 8 29 dice, donde se establece el propósito final de la redención. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, aquellos que entran en la fe, que están en este proceso, ¿ya? Aquí la palabra predestinación tiene que ver y es tributaria a un proceso dinámico, porque el ser humano, a diferencia de las estatuas y a diferencia de otros seres vivos como, como los animales, es un ser que va cambiando, que va formándose y sobre todo en Cristo. El ser humano al aceptar a Cristo entra en un proceso de restauración. Dios le restaura, pero no como un suceso, es decir, de la noche a la mañana, eso no va a suceder. Y ese ha sido el gran problema con estos televangelistas que te dicen, levanta tus manos, acepta al Señor, pero después de eso viene un proceso de seguimiento. Es necesario seguir a Jesús para seguir este proceso, para conformarnos a la imagen y la estatura del varón perfecto, de la humanidad perfecta que es Jesús el Mesías, Jesús el Nazareno. La restauración de la humanidad implica tanto un cambio interno como una participación en la obra activa de Dios en el mundo. No solamente el cristiano está hecho y está constituido para ser restaurado y vivir de eso de manera solitaria, o vivir esta restauración de manera como gueto, es decir, el gueto cristiano vive bien, le va bien, o qué sé yo, vive su fe, sin implicar el problema del mundo. ¿Qué hacemos con con los demás? Porque la gracia de Dios también busca a los demás.
Entonces, la obra de Dios en la redención, según la visión arminiano-wesleyana, es una visión positiva respecto al hombre y al mismo tiempo se define como sinergista. ¿A qué me refiero con sinergista? Es decir, Dios trabaja junto con su humanidad, con su creación, que somos nosotros. Y en esta restauración, todos somos partícipes y todos tenemos un mandato de trabajar en ella. Ahora, ¿cómo impacta esto, esta redención en la restauración de la imago Dei, de la imagen de Dios en nosotros? La teología wesleyana sostiene que la imagen de Dios en el ser humano no fue destruida por el pecado, sino distorsionada. La redención en Cristo implica un proceso, inicia un proceso de restauración de esta imagen, pero es un proceso, no un suceso, porque la conversión, por eso muchos teólogos hablan del conversionismo o el decisionismo. Y ese es el problema que pasa cuando nosotros hacemos nuestras campañas evangelísticas. Una campaña evangelística muy linda, muy bendecida, muy grande, masiva o a lo mejor no tan masiva, no es nada si te llenas de decisiones. Antiguamente incluso se hacían como tarjetas de consolidación, donde tú a quienes aceptaban a Cristo después le dabas seguimiento, pero el problema es que nadie le daba seguimiento a eso. Y nadie le daba seguimiento porque el mensaje no era entregado completo, es decir, ¿es necesario convertirse? Sí. ¿Es necesario dar una decisión? Sí. ¿Es necesario dar un paso? Por supuesto. El problema es que esto te lleva toda la vida. Este proceso de restauración en la redención en Cristo inicia, claro, con la decisión y es un proceso de toda la vida para que esta imagen sea revelada, sea restaurada. Wesley explica que esta imagen se refleja, esto lo habíamos visto en clases anteriores, en tres dimensiones: natural, política y moral. Aquí Thomas Oden, un teólogo wesleyano, amplía un poco más esta información. La imagen natural se define como la capacidad del ser humano de razonar y tener conciencia de Dios. Entonces esta imagen, este imago Dei, ¿cierto? En su dimensión natural, cuando es restaurada por Dios, cuando es restaurada, restaura la capacidad del ser humano de razonar y tener una conciencia de Dios y entrar en relación con Dios. La imagen política, segundo punto, que es la responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación. Esto no es menor, porque el dominio sobre la creación, según esta visión, se entiende como los acuerdos que debe tomar la humanidad para administrar la creación. Porque esta diaconía perpetua fue dada a la humanidad. La humanidad originalmente, en su imago original, en Adán, antes de la caída, se hacía cargo de la creación. Por eso Pablo dice que la creación aún gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque mientras nosotros, la humanidad está sometida al pecado, a la concupiscencia, al egoísmo, al solamente yo quiero ganarlo todo, no me importa la tierra, no me importan las generaciones que vendrán, no me importa nadie más, solamente mi riqueza, yo. Esa imagen política está desfigurada. Y solamente la persona restaurada por Cristo puede retomar esta imagen, puede comenzar a responsabilizarse de estas acciones, porque la fe, queridos, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones morales, tiene dimensiones profundamente prácticas. La fe no es algo para guardarlo en un bolsillo y olvidarse, o tampoco es algo para guardarlo bajo una caja, como dijo Jesús, sino que es como una vela, es como una candela, es como una lámpara que ilumina. Así debiera ser la vida de los hijos de Dios. Y la imagen moral, por último, que es la capacidad de reflejar el carácter santo y justo de Dios en nuestras vidas y también en la sociedad. En Génesis capítulo 1 del 26 al 27 se declara esta verdad fundamental. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta era la imago originalis. Esta era la imagen original del ser humano, la intención correcta y plena del ser humano en esta tierra. La restauración de esta imagen ocurre, según la visión, nuestra visión sinergista arminiana, progresivamente mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para saltar, el Espíritu Santo no solamente para emocionarse, no solamente para profetizar, el Espíritu Santo cambia toda nuestra vida y debiera estar cambiando nuestra manera de ver la política, nuestra manera de influir en el mundo, nuestra manera de trabajar y nuestra moral, nuestra manera de conducirnos en esta vida. Según Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este es un texto muy poco predicado. Es decir, que quienes somos redimidos por el Cordero de Dios, porque esto sí, en la redención es una obra monergista, es decir, Dios en la redención se entrega a sí mismo en Cristo, y Cristo en su sacrificio, ¿cierto? Redime la humanidad y extiende una gracia a la humanidad. Y esta humanidad caída que le acepta como Señor y Salvador, entra en un camino de redención, donde el apóstol Pablo dice, vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se entiende? Justicia, una vida justa y santidad de la verdad. Porque la verdad en Cristo nos debe llevar a ser gente justa y gente santa. Kevin Watson enfatiza que este proceso no es solo un cambio interno, sino que también transforma la manera en que el creyente se relaciona con los demás. Cuando la gracia de Dios opera en nosotros, no solo somos transformados espiritualmente, sino que también aprendemos a amar con un amor puro y desinteresado. Jesucristo mismo afirmó este principio en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién puede ser perfecto? Y por otra parte, Jesús nos llama a algo que nosotros no poder, a lo cual nosotros no podemos aspirar o llegar. Eso es bien difícil. De hecho, esa es una de de los argumentos que utiliza la iglesia anabautista, o anabautista, estos hermanos, porque ellos creen a rajatabla y en la práctica del Sermón del Monte, en cambio otras teologías han rechazado que el Sermón de la Montaña sea aplicable porque es muy alta la exigencia. Amar a tu prójimo como a ti mismo en tiempos de paz suena muy bonito, en tiempos evangelísticos suena muy bonito, pero en la práctica es feo y doloroso. Hubo un artículo que leí hace unos años, permítanme voy a tomar un poco de agua, que hablaba sobre el proceso de paz después de la matanza entre los Hutus y los Tutsi en Sudáfrica. Sucede que los Hutus y los Tutsi, dos tribus, convivían, para bien o para mal. Siempre fueron enemigos, pero convivían en cierta unidad pacífica y eran vecinos y compartían la vida y se prestaban cosas, no sé, voy a citar a los 90 ya. Se pedía una tacita de café, se pedía una tacita de azúcar, se ayudaban, qué sé yo, la vida. Un día, los Hutus, uno de las tribus, se levanta para asesinar a la otra parte. Generalmente en las guerras, los que asesinan, o estoy hablando en términos muy fuertes ya, pero a quienes asesinan son a los hombres varones de edad de combatir. Y sucede que, eh, imagínate que tu vecino entra a tu casa y te mata a tu esposo, te mata a tus hijos y hace atrocidades. El tema es que luego, después de esa guerra, hubo un proceso de paz
Y estos enemigos que vivían en el mismo territorio tuvieron que volver a verse las caras. Y la solución para poder convivir y no perpetuar la matanza de estas tribus fue sabia y fue dolorosa, porque las mujeres de una de las tribus, de la tribu que había perdido, de la tribu que le habían asesinado a sus familiares, hijos, abuelos, hermanos, decidieron perdonar. Decidieron perdonar, y de hecho hay testimonios en esa revista donde ellas decían que, bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Matar? Una muerte no revive, no redime otra muerte. La única manera de poder seguir viviendo era perdonando. Y así lo hicieron. La redención en Cristo, si bien todos tenemos distintos espacios, distintos ritmos de caminar con el Señor, distintas distancias, es algo de toda la vida. Y solo quienes están en el camino, pueden reconocer a quien está en el camino. Por eso la necesidad del pastorado, porque se asume que el pastor es quien también tiene cierta experiencia y ayuda a que los demás también, que la comunidad y junto con la comunidad se acompañen en este camino que no es fácil, porque la restauración es un trabajo de toda la vida. Ahora, ¿cómo funciona la gracia acá? Sobre la gracia de Dios, querido hermano, y aquí tengo que ser muy sincero, sobre nosotros sabemos todo lo que el Señor nos ha querido revelar, pero hay cosas que el Señor no nos ha revelado a plenitud. Entonces, nosotros que estudiamos teología, más que acostumbrarnos a vivir con certezas reconfortantes, muchas veces tenemos que aprender a vivir con muchas interrogantes. Dios en su misericordia, a veces en su infinito amor nos revela y nos ayuda con nuestras dudas, porque dudas tendremos toda la vida, de muchas cosas que no sabemos y aceptamos por fe. Y una de esas cosas es la gracia, y otra de las cosas también junto con esos términos es la escatología, los últimos tiempos. Hay gente que pierde su tiempo calculando cosas que no le son dadas calcular. Entonces aquí es donde uno debe tener amplitud de horizonte para poder entrar en la conversación junto con los demás teólogos, ¿ya? Hago esta nota porque aquí, si bien no estamos en un terreno tan especulativo, pero si bien hay mucha opinión, ¿ya? Uno de los pilares, entonces, de la teología wesleyana es la doctrina de la gracia. ¿Cómo lo ve la visión wesleyana arminiana? ¿Cómo observa la gracia? Wesley enseñaba que la gracia divina no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir en santidad. Él es positivo al ver al ser humano. Es decir, este Imago Dei él dice, sí, está caída, está afectada esta imagen, pero no está tan afectada como para no mm, caminar día a día, tomar su cruz y hacer lo mejor que puede hacer por la gracia de Dios, obviamente. Entonces esta gracia Wesley la entendía en tres formas principales, ¿ya? Primero, como la gracia previniente. La gracia previniente es la obra de Dios que antecede la conversión, despertando en el ser humano el deseo de buscarlo. Eso, en pocas palabras, una gracia previniente. Luego la gracia justificadora, que es la obra de Dios que perdona los pecados y reconcilia al creyente con él. Y luego una gracia santificadora, que es la acción continua de Dios que transforma al creyente en una persona santa. Lo va santificando. La palabra santo no tiene que ver con algo muy elevado, tiene que ver simplemente con algo apartado. Lo santo se aparta de lo profano para poder dedicarse exclusivamente a Dios. Eso es fácil con un vaso, es fácil con un altar, con un púlpito, pero un ser humano es algo dinámico. Y esta transformación en santidad, seguramente le llevará toda la vida.
Personalmente yo veo como tres acciones de la misma gracia, es decir, la gracia de Dios que previniente que está llamando a la conversión y esta misma gracia cuando tú aceptas la fe en Cristo te justifica y, y con la vida te ayuda a la santificación. Así lo veo personalmente, pero esta es la visión más clásica. En Efesios 2, del 8 al 9, Pablo explica cómo la gracia es fundamental para la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay que hacer un profundo énfasis. ¿Por qué? Porque la fe arminiana es reformada. Y como reformada, está el principio de que la gracia no es merecida. Cuando hablamos de gracia previniente, justificadora o santificadora, que es la misma gracia que actúa de diferentes maneras o en diferentes tiempos, esta gracia es inmerecida porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Es imposible. Es obra de Dios en todo momento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, por una acción de fe, por creer. Esa gracia se hace efectiva en los creyentes. Pero esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y no hay obra que uno pueda hacer, a diferencia de lo que piensa la iglesia romana, católico romana, es que no es por obra, para que nadie se gloríe, y este fue el énfasis de la reforma. Solo por fe, solo la escritura y solo por gracia. John Wesley enfatizaba la importancia de la santificación como el último propósito de la redención, es decir, no podemos conformarnos con ser meramente perdonados, decía Wesley, debemos anhelar ser plenamente renovados en el amor de Dios. Y como Wesley y nosotros, él era positivo antropológicamente como nosotros somos positivos antropológicamente, porque no hay otra manera. No puedes trabajar con personas en drogadicción si no puedes creer en la capacidad del ser humano de cambiar. Y eso que la drogadicción químicamente condiciona al ser humano a una dependencia química. Pero yo lo he visto como trabajador social, como persona, he visto personas que mediante la fe en Jesucristo han cambiado su vida y han sido redimidos y han sido restaurados. Nadie que le trabaje con personas, nadie que le quiera predicar a las personas, no puede comenzar creyendo que el Señor los capacita para poder recibir, para poder, eh, que no están tan caídos como para no escuchar la palabra de Dios llamándolos al arrepentimiento. Y Wesley va más allá, no solamente el arrepentimiento para salvación, sino que transformar nuestras vidas. Y es así, y es así. Dios transforma nuestras vidas, no solamente con el hecho de la conversión, sino que en el hecho de seguirle, seguir a Jesucristo nos conforma como Él. A eso muchas iglesias le llaman el discipulado cristiano. El llamado a la santidad es evidente en Primera de Pedro, capítulo 1 del verso 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Asbury sobre esto subrayaba la importancia de perseverar en la gracia mediante la disciplina espiritual. Él afirmaba que el crecimiento en la gracia requiere oración, lectura de la palabra y una vida de obediencia, un mandamiento de seguimiento. Esto está en armonía con Hebreos 12:14, donde se nos exhorta, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es palabra de Dios. Seguid la paz con todos, ¿cierto? Y la santidad, porque sin esta, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí quería añadir como un argumento, como un elemento más pedagógico o andragógico, el ordo salutis o orden de salvación. Es decir,
El Señor llama a la humanidad, ¿cierto? Eh, los calvinistas dicen que hay predestinación, que Dios predestina. Nosotros pensamos que el Señor obviamente sabe quiénes se van a salvar. Está en su conocimiento absoluto de la época, de las eras, de todo. Pero sin embargo, llama a toda la humanidad, ¿cierto? Y llamando a la humanidad en Cristo, ¿cierto? Que Cristo nos justifica a la humanidad. Esta gracia previniente nos ayuda a tener fe. Y esta fe en Dios, en Cristo, nos ayuda a ser regenerados. Y esta regeneración nos justifica y nos apunta a la glorificación, es decir, a la santificación en Dios, lo que la Iglesia Ortodoxa llama la teosis. Y quienes no aceptan esta gracia previniente eh, se pierden, no se salvan, pero por su propia, porque han decidido no salvarse. Pero la gracia se les dio y el Evangelio se les predicó. Ahora, entonces, el Ordo Salutis comienza con la redención en Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todo. Es decir, esta es la obra redentora de Cristo, que es el fundamento de la salvación. La redención en Cristo. Aquí comienza. La gracia previniente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, Dios actúa antes que el ser humano lo busque. Dios sale al encuentro. Luego viene la gracia justificadora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es escrito Jesús. Somos justificados. ¿Por qué? Por fe, porque no hay obra que nos pueda justificar frente a Dios, y en eso todos los reformados estamos eh, en total comunión. Luego vendrá la gracia santificadora. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, después de la conversión, después de la redención, hay algo más que hacer, que nos lleva toda la vida, santificarse. Conformarse conforme a los mandamientos, conforme a la palabra de Dios y a Jesucristo. ¿Y esto qué genera en nosotros? La restauración de la imagen de Dios. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El creyente, por lo tanto, aceptando a Dios, siendo justificado, entra en un camino de santificación para que esta imago de ahí sea restaurada en el ser humano, para que el creyente sea renovado en justicia. Por eso muchas personas llegan a la iglesia, se convierten, y el problema es que muchas teologías asocian la conversión a un suceso, a un mero suceso, a algo, a un evento. El problema es que pasado el evento, ¿qué se hace? Hay que sentir a Dios. Y eso es bien, se siente. Pero ¿qué pasa cuando no se siente? ¿Qué pasa cuando no se quiere ir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando está lloviendo? ¿Qué sucede cuando realmente quiero hacer algo malo? Es ahí donde entra el proceso de la santificación, el apartarse de lo malo, el aprender a elegir lo bueno, el ser renovado constantemente en la justicia de Dios, lo cual, ¿qué generará el siguiente paso? La nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el cambio eventualmente será real y completo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Según podría ser en la venida, después de la venida.
Lo importante es que el Señor nos pille trabajando. Otro punto es la vida en santidad, si, sino aquel que sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un llamado a la santidad. Y finalmente la perfección en el amor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. La meta final de la redención entonces es reflejar el amor perfecto de Dios. Entonces, desde la perspectiva arminiana wesleyana, la redención en Cristo no es solo el perdón de los pecados, sino la restauración integral del ser humano a la imagen de Dios. Es algo que va mucho más allá del hecho de la redención. La redención es algo, es, es un suceso que también es un proceso y es algo dinámico, que no solamente termina con la redención. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No solamente eso, sino que es ser cambiados, modificados mediante esta relación con Cristo, su palabra, la iglesia y la vida misma. La vida en toda su expresión. Entonces, este proceso ocurre a través de la acción de la gracia de Dios en sus diversas manifestaciones, ¿cierto? Y culmina en la perfección del amor. La santificación no es un ideal, entonces, inalcanzable como nada en las escrituras es algo inalcanzable, sino, me refiero, dado a los hombres, sino que es el propósito mismo de la salvación, volver al estado original. Entonces, el impacto de esta redención como se cree popularmente, no es algo personal solamente. Jesucristo, su Salvador personal. No es solamente, claro, me salva personalmente, pero también es un tema comunitario, porque el creyente no es restaurado solo individualmente solamente, sino que también participa en la missio Dei, es decir, este imago Dei, ¿cierto? Que se restaura en Cristo y que se santifica en la vida, nos lleva a la missio Dei en el mundo, a la misión de Dios. Wesley sobre esto enseñaba que la verdadera redención es reflejar la santidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y ese es el llamado. Tenemos entonces, quienes somos herederos de esta visión del cristianismo, tenemos una redención increíble, promesas increíbles y un Dios increíble, que no se conforma con dejarnos en este mismo estado. Por eso es tan importante la acción de la comunidad, porque muchas veces nadie ve sus manchas y sus faltas solos. La primera comunidad del ser humano es su familia, y su familia también habla y da testimonio de la persona cristiana. Si tu familia va bien es porque estás haciendo las cosas seguramente bien, y cuando no va mal es que hay que mejorar cosas. Pero eso no se descubre solo. Nadie se santifica solo. Todos necesitamos, incluso los mismos pecadores son necesarios para nosotros, porque de otra manera no entenderíamos lo que es, lo que es, no tendríamos un contraste para poder ver. Por ende, la, la visión cristiana la cristiana bíblica es totalmente positiva respecto al hombre. El hombre, el ser humano, hombre, mujer, puede salvarse, por supuesto, mediante la gracia de Dios que Dios ha provisto en Cristo. Pero no solamente eso, sino que puede seguirle a Dios, puede vivir conforme, puede conformarse a Dios en su vida. Y ese no solamente es un llamado, es un desafío que no solamente se limita al aspecto congregacional, también es un mandato de alguna manera cultural, social, político, ético. Nos llama a... Por eso yo digo, la fe cristiana tiene consecuencias y la consecuencia de nuestra fe debe verse en la sociedad. La pregunta es, ¿se ve la acción cristiana en el mundo? ¿Nuestra fe está teniendo impacto en nuestra sociedad?
¿Qué es lo que hemos abandonado? Quizás nos hemos definido mucho en guetos, en lugares cristianos. Quiero escuchar música cristiana, quiero estar en un pub cristiano, quiero tomarme una cerveza cristiana, o no tomarme una cerveza, un jugo cristiano, en un matrimonio cristiano, en un colegio cristiano. ¿Y qué queda del resto? Son preguntas que quedan para quien escuche esta lección. Una de las tantas interrogantes que nosotros personalmente y comunitariamente también debemos aprender a responder. Esto es claro, la redención, Cristo nos redime. Comienza, algunos dicen la redención en el mismo Génesis. Dios ya estaba planeando la redención de la humanidad en su Hijo. Hay profecías, hay tipologías, pero sobre todo hay que entender, y con esto termino, que la redención no es un suceso, sino que es un proceso que continúa en la santificación. Dios les bendiga. Dios te bendiga.